Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la SOCEN Uninorte y sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias en la Semana de la Salud Mental. El día de hoy nos encontramos con dos excelentes profesionales quienes estarán compartiendo con nosotros sobre ansiedad y depresión. Ellos son la doctora Noelia Ruiz Díaz, quien es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Psiquiatría Clínica, especialista en Terapia Cognitivo-Conductual y jefa de residentes de la Cátedra y Servicio de Psiquiatría del Hospital de Clínicas, auxiliar de la enseñanza en las materias de Psicología Médica y Psiquiatría Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, además de ser socia de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras. Se encuentra también con nosotros el doctor José Nicolás Ayala Servín, quien es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, médico residente en la especialidad de Psiquiatría Clínica en el Hospital de Clínicas, joven investigador de la Universidad Nacional de Asunción, ex vicedirector de la Dirección de Relaciones Externas de la SOCIEN UNA, ex vicepresidente de la SOCIEN UNA, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y director del Comité de Prensa y Publicidad de la revista Discover Medicine. Actualmente miembro del Consejo de Asesores de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. A quienes damos la bienvenida y una vez más agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, damos inicio a esta conferencia de la tarde de hoy. Buenas tardes a todos los participantes. Yo soy la doctora Noelia Ruiz Díaz y estoy en compañía del doctor Nicolás Ayala. Hoy vamos a hablar de ansiedad y de depresión. El doctor Nicolás Ayala es médico residente de Psiquiatría Clínica. Yo soy médica especialista en Psiquiatría Clínica. Para comenzar, vamos a decir la definición de salud mental. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Las cifras que arroja la OMS con relación a la salud mental son las siguientes. Los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancia constituyen el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de enfermedades no mortales. 1 de cada 5 niños o adolescentes tiene un trastorno mental. La depresión afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad. Cada año se suicidan 800.000 personas. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Siguiendo con la epidemiología, 1 de cada 9 personas tiene un trastorno mental moderado o grave. Las personas con trastornos mentales graves mueren 10 a 20 años antes que la población general. La economía mundial pierde cerca de $1 billón al año en productividad debido a la ansiedad y a la depresión. Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver la relación que hay entre depresión, estrés y ansiedad. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción sobre los trastornos depresivos, que son afecciones comunes y discapacitantes en todo el mundo. Presentan muchos desafíos terapéuticos a los que se suman la gran cantidad de personas afectadas que no consultan con profesionales de la salud o no reciben un tratamiento adecuado para ello. Hay que establecer las diferencias entre tristeza reactiva, duelo y el trastorno depresivo. Tenemos que la tristeza reactiva es una reacción emocional que se deriva de eventos estresantes, pero no tan significativos en la vida de la persona. Es más bien transitoria desde unas horas a días y raramente interfiere con la funcionalidad del individuo. En cambio, el duelo es una respuesta normal a una gran pérdida que sufrió la persona. Por ejemplo, puede ser la muerte de un ser querido, la separación marital o el divorcio. Esta reacción puede ser extremadamente dolorosa para la persona y se prolonga por mucho más tiempo que la tristeza reactiva. Hay que establecer también la diferencia entre lo que es el duelo y la depresión clínica. En el duelo, más allá de la tristeza, no existe una disminución acusada
de la autoestima como sí la hay en la depresión clínica. En el duelo, el paciente claramente relaciona su tristeza con la pérdida que ha experimentado. En cambio, en la depresión clínica, muchas veces el paciente no puede identificar la causa o el motivo. En el duelo, la tristeza, la lamentación y el tiempo son los principales elementos involucrados en el proceso de curación emocional. En cuanto a la depresión clínica, necesita un tratamiento más riguroso. En cuanto a la etiopatogenia del trastorno depresivo mayor, tenemos que generalmente es multifactorial. Los factores causales pueden dividirse en biológicos, genéticos y psicosociales. En cuanto a la epidemiología del trastorno depresivo mayor, la Organización Mundial de la Salud define a la depresión como el más común de los trastornos mentales. Afecta alrededor de 340 millones de personas en todo el mundo, con una prevalencia estimada de entre el 15 al 25%. El trastorno depresivo mayor, tanto en adolescentes como en adultos, es 2 veces más frecuente en mujeres que en varones. En cambio, en la edad prepuberal, los niños y las niñas están afectados en una misma proporción. Tanto en varones como en mujeres, las tasas son más altas en el grupo de edades comprometidas entre los 25 y 44 años, mientras que se ve una tasa más baja en las personas con más de 65 años. Siguiendo con la epidemiología, la prevalencia puntual del trastorno depresivo mayor en adultos en muestras de población general ha variado entre el 5 y el 9% para las mujeres y entre el 2 y el 3% para los varones. Las tasas de prevalencia para el trastorno depresivo mayor parecen no estar relacionadas ni con la raza, ni con el nivel de estudios o de ingresos económicos, ni con el estado civil. 2/3 de todos los pacientes con depresión piensan en el suicidio, pero solo un 10 al 15% de esa población lo llega a cometer. Bueno, ahora entramos un poco en lo que es la clínica y el diagnóstico del trastorno depresivo mayor. Los síntomas claves de la depresión son un estado de ánimo deprimido y la pérdida del interés o el placer. Según el DSM-5, la clínica de un episodio depresivo mayor se caracteriza por la presencia de 5 más de los siguientes síntomas que les voy a mencionar en la otra diapositiva. Durante un periodo de 2 semanas, uno de los síntomas debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la capacidad para sentir placer. Bueno, profundizando en estos síntomas, el estado de ánimo depresivo debe estar la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto que lo está sufriendo, ¿verdad? Puede decir que se siente triste o se siente vacío, o también nos sirve la referencia de alguna persona que conviva con él o comparta mucho con él, ¿verdad? Entonces, esa persona que convive con el paciente puede decirnos que se encuentra llorando frecuentemente o que lo ve llorando frecuentemente. Bueno, en cuanto a la disminución del interés o de la capacidad para sentir placer, debe también estar presente la mayor parte del día, casi cada día, según lo refiere el propio sujeto u otra persona que esté o conviva con el paciente. También se puede presentar la pérdida de peso sin hacer un régimen o un aumento del peso. Por ejemplo, un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes, o pérdida o aumento del apetito casi cada día. Puede también presentarse insomnio o hipersomnia casi cada día. Siguiendo con los criterios diagnósticos, puede presentarse también en el paciente con trastorno de depresivo mayor, agitación o enlentecimiento psicomotor. Puede también haber fatiga o pérdida de energía casi cada día. El paciente puede referir sentimientos de inutilidad o de culpa excesivo. También puede referir una disminución de la capacidad para pensar o de concentrarse. Y por último, puede tener pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Puede ser sin un plan específico, con un plan específico, o que el paciente tenga antecedentes de tentativa suicida.
Todos estos síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y los mismos no son debidos a efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o que se deban a una enfermedad médica. En cuanto a la evolución y el pronóstico del trastorno depresivo mayor, en cuanto a su inicio, el primer episodio depresivo aparece generalmente antes de los 40 años en el 50% de los casos. En cuanto a la duración, el episodio depresivo no tratado dura entre más o menos 6 a 13 meses, pero la mayoría de los episodios tratados duran un promedio de 3 meses. Los indicadores de buen pronóstico del trastorno depresivo mayor son que la persona haya tenido un episodio leve, que la persona no haya tenido síntomas psicóticos que acompañen al cuadro, que si la persona haya requerido de internación, esa estancia hospitalaria haya sido breve, que no tenga algún trastorno psiquiátrico asociado al trastorno depresivo mayor, que la persona tenga antecedentes de amistades sólidas y que también tenga un funcionamiento familiar estable en los 5 años anteriores a la enfermedad. Los indicadores de mal pronóstico del trastorno depresivo mayor son los siguientes: que el trastorno depresivo mayor se asocie a un trastorno distímico o bien a un trastorno de la personalidad, que se asocie al abuso de alcohol y de otras sustancias, que también haya un trastorno de ansiedad o síntomas de ansiedad y que el paciente cuente con antecedentes de episodios depresivos previos al cuadro actual. En cuanto a la comorbilidad del trastorno depresivo, tenemos que puede ser comórbido con el abuso o dependencia del alcohol, con trastornos de angustia o con el trastorno obsesivo compulsivo o bien con el trastorno de ansiedad social. Asimismo, continuando con lo que había dicho la doctora Ruiz Díaz acerca de depresión, hay que tener que muchas veces toda persona en forma diferente es fuerte, sino que algunas veces nos encontramos cansados por diversas situaciones que nos pudieran afectar, y de ahí es donde vamos teniendo justamente este tipo de emociones en nuestro día a día. Continuando un poquito con la charla de hoy, vamos a hablar a continuación también de lo que es un poco de la ansiedad. Tenemos que destacar que la ansiedad es frecuente. Inicialmente, ¿por qué? Porque no todo tipo de ansiedad es patológica o es algo que indique una enfermedad. El ser humano, por naturaleza, tiene un componente de ansiedad, sino que cuando aquella ansiedad ya altera la funcionalidad o afecta a varios campos de la persona, es decir, la parte social, laboral, académica, etc., ahí es donde tenemos que intervenir. Hay que tener en cuenta que un 20% de la población general padece de algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de la vida. 25% de los pacientes presentan características clínicas de ansiedad. Y justamente una fobia simple comúnmente más relevante en un 7,7% de la población. Hay que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad comúnmente se inician entre los 20 y los 40 años. Afecta casi el doble a las mujeres en comparación con los varones. Y también influyen mucho los antecedentes familiares, sobre todo una historia familiar de trastorno de ansiedad generalizado. Y con esto podemos definir como los factores de riesgo principales. Se caracteriza sobre todo por una sensación de miedo, que hay una respuesta emocional ante una amenaza, y una ansiedad, que es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es decir, la persona se preocupa ya con anterioridad por algo que puede pasar o algo que cree que le va a afectar o algo amenazante que va a ocurrir en forma futura, y justamente este miedo sobre todo es de una forma excesiva. Y también se acompaña de otras alteraciones conductuales, por ejemplo la evitación, que afectan sobre todo la funcionalidad y el desempeño del individuo. Hay que tomar en cuenta que hay una mayor incidencia de la enfermedad psicosomática y un incremento de comorbilidad con las enfermedades médicas que puede tener una persona. Con respecto a la etiopatogenia, la causa de por qué puede pasar eso, tenemos varias, vamos a decir, índoles. Por ejemplo, tenemos los factores biológicos, donde hay una alteración bioquímica en el organismo, donde hay una disfunción de ciertos neurotransmisores, que son, por ejemplo, un neurotransmisor se llama GABA, otro que es la serotonina y la noradrenalina.
También hay algunas alteraciones estructurales del sistema límbico, que es una parte del sistema nervioso a nivel del córtex frontal, del tálamo y los ganglios basales. Pero también tenemos una teoría con factores cognitivos, donde también hay por sí personalidades ansiosas, donde dan mayor atención a los detalles menores, y justamente esas personas representan una menor capacidad de afrontamientos a dificultades. Y sobre todo no podemos olvidar los factores psicosociales y ambientales, como el ámbito de la educación, el ambiente familiar y los factores estresantes o desencadenantes. Tenemos que destacar que la ansiedad se puede clasificar de varias formas, de lo cual nos basamos en dos libros principales. Como le dijo la doctora Ruiz Díaz, tenemos el DSM-5, que es el libro donde nos sirve sobre todo como un manual para el diagnóstico de los trastornos mentales, y el otro es también el Código Internacional de Enfermedades 10 o el CIE-10, donde también nos permite clasificar las patologías de acuerdo al rango de asociación que puedan tener. Dentro de la ansiedad tenemos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, una fobia específica, la ansiedad social, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, debido a una afectación médica, la agorafobia, entre otros. Algunas personas vamos a ver principalmente que para que ustedes puedan identificar cuáles son los signos para ver la ansiedad. Por ejemplo, tenemos una ansiedad y una preocupación excesiva, que es la expectación aprensiva. ¿Qué quiere decir? La persona está constantemente pendiente de qué va a pasar, o que le preocupa constantemente qué va a suceder sobre acontecimientos o actividades futuras. Hay que tener en cuenta que al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación, es algo involuntario, y sobre todo se asocia la ansiedad y la preocupación a 3 o más de los 6 síntomas. Tenemos inquietud o impaciencia, la persona tiene menos paciencia en el tiempo determinado, hay una mayor fatigabilidad, dificultad para concentrarse, o tiene la mente en blanco, también le cuesta mucho de repente retener información, dificultad en la atención. La persona en ese tiempo se halla más irritable, se enoja con mayor facilidad, puede presentar tensión muscular, específicamente a nivel cervical, y eso incluso le puede acarrear otras inquietudes como una cefalea o dolor de cabeza. Y también no podemos olvidar las alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño podemos encontrar un insomnio de conciliación, que es la incapacidad de conciliar el sueño rápidamente, o un insomnio de mantenimiento, que quiere decir que la persona no puede mantener el sueño, es decir, que duerme, pero se despierta cada rato, duerme entrecortado y termina siendo un sueño no reparador. O incluso a veces las personas pueden presentar ambas situaciones. Hay que destacar que la ansiedad o los síntomas físicos ya provocan justamente un malestar clínicamente significativo en la persona, o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y que todos estos efectos citados anteriormente no se deben a los efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, no es consecuencia de un fármaco o de una enfermedad médica. Es decir, que estos síntomas no se representan por una alteración médica como el hipertiroidismo, por ejemplo. Dentro de lo que es el trastorno de la ansiedad o el espectro ansioso, encontramos a lo que serían los ataques o crisis de pánico, que son muy frecuentes y que es importante identificarlos. Los ataques de pánico suelen comenzar de forma súbita, sin advertencia, y pueden aparecer en cualquier momento. Los ataques de pánico tienen muchas variantes, pero los síntomas suelen alcanzar su punto máximo en una cuestión de minutos. Después del ataque de pánico va desapareciendo, pero la persona no se siente fatigada y exhausta. Los ataques de pánico se caracterizan por los siguientes signos o síntomas. Tiene una sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o a la muerte, cree que algo malo le va a pasar, puede presentar taquicardia o sentir al paciente como palpitaciones, sudor, cuadros de temblor o sacudidas, falta de aliento o presión en la garganta, escalofríos, sofocos, náuseas, calambres abdominales, incluso dolor de pecho y de la cabeza. En algunos casos presentan mareos, sensación de desvanecimiento, incluso desmayos. También puede haber una sensación de entumecimiento o hormigueo, y también puede llegar en casos un poco más extremos sentimientos de irrealidad o desconexión. Hay que tener en cuenta que el tratamiento debe estar basado en una buena práctica para lo que sería la ansiedad. Y justamente hay que tener en cuenta que es parte de un sufrimiento mental, pero sobre todo hay que ayudar, sobre todo generando autonomía y la satisfacción tanto en el paciente como en el profesional. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta que hay varias formas de intervenir y no siempre son necesarias las intervenciones justamente
psicoterapéuticas o farmacológicas, y hay que ver de acuerdo a cada cuadro de cada paciente y de acuerdo también al nivel de la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Dentro de las recomendaciones generales que tenemos para manejar tanto la ansiedad y la depresión, tenemos que tener en cuenta que recordar que muchas veces, sobre todo la ansiedad, no estamos dando un peligro muy fuerte ni tan grave, que posteriormente no va a suceder nada peor, ya que comúnmente la persona está preocupada de que algo malo le pase. No permitir que los ataques de pánico aumenten con otros pensamientos atemorizadores. Intentar calmarse y relajarse un poco. Practicar una respiración lenta y relajada, profunda. Inhalar por la nariz, retener un poco el aire y posteriormente exhalar por la boca. Hay que tener en cuenta que también hay que esperar y dejar el tiempo al miedo para que pase. Pensar el avance que ha hecho la persona hasta ahora a pesar de las dificultades, traer como un pensamiento positivo, pensar en lo satisfecho que estará cuando consiga superar esa crisis y sobre todo cuando comience a sentirse mejor la persona y esté dispuesta a continuar, hay que comenzar otra vez de una forma tranquila y relajada, no hacer todo de nuevo posterior a un ataque o crisis de pánico o un ataque de ansiedad, hacer las cosas en forma rápida nuevamente porque eso puede hacer que el cuadro vuelva a aparecer o agravar el mismo. También intentar distraerse, entonces una vez que el nerviosismo haya bajado, intentar hablar con alguien o un paseo. También hay que tener en cuenta que cuando mejor se maneja el miedo, una persona se va a sentir más libre posteriormente. Hay que tener en cuenta que a veces cómo podemos ayudar nosotros como familiares, como amigos, como seres humanos. Hay que tener en cuenta que no hay que trivializar eso, es decir, hay que tener en cuenta que no es algo banal, algo inocuo, que no es algo que es tan solamente insignificante, sino que hay que darle el valor a lo que está ocurriendo y hacer que la persona se sienta comprendida, ya sea con un trastorno ansioso o un trastorno depresivo. Tenemos que escuchar sin ser críticos, es decir, que nosotros hacer la escucha activa y hacer que la persona se sienta comprendida con nosotros y evitar, por ejemplo, frases como vamos, no es nada, cualquiera le pasa, tienen que seguir adelante, porque para cada persona es diferente cómo esto va a reaccionar y cada persona asimila de forma diferente las emociones. Hay que acompañar a un centro asistencial si es necesario o conveniente, en caso que vemos la necesidad de esta persona. Hay que informarse sobre el tipo de tratamiento si una persona está siguiendo, conocer las distintas opciones que estamos haciendo, nunca encasillarnos con un solo tratamiento, ver todas las opciones que se pueden ofrecer. También hay que observar y prestar atención a los cambios de comportamiento de las personas que tienen estos problemas, es decir, siempre hay que estar acompañándoles, animarle en la realización de actividades que puedan resultarles agradables o placenteras, motivarle a la persona que haga este tipo de actividad, apoyar a enfrentarse a sus miedos, siempre en mutuo acuerdo y sin presión a esta persona, y también ayudar a que tenga información complementaria y útil sobre la patología. En cuanto al manejo o tratamiento, siempre para esto tenemos que definir primero en dos aristas principales. Tenemos un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. Y esto depende de la situación de cada paciente. No siempre un paciente va a tener que tomar algún medicamento o no siempre un paciente solamente el medicamento va a hacer el efecto. Comúnmente se analizan, se evalúa la clínica, es decir, los signos y síntomas del paciente, y con base en eso se ofrecen las indicaciones de manejo terapéutico. Dentro de lo que sería el manejo no farmacológico tenemos la psicoterapia principalmente, es decir, hacer sesiones con psicología, donde la psicoterapia, específicamente la terapia cognitivo-conductual, es la que tiene mayor evidencia científica de mejores resultados tanto para los trastornos depresivos como para los trastornos de ansiedad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto enseña a hacer ejercicio de relajación muscular, entrenamiento respiratorio, posición en vivo y diferida, y también una terapia psicodinámica. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utiliza para estos dos tipos de patologías los antidepresivos, específicamente algunos utilizamos son los inhibidores de recaptación de serotonina y demás, pero siempre comenzamos a bajas dosis, porque tenemos que tener en cuenta que estos fármacos, por ejemplo los antidepresivos a dosis bajas y demás, también tienen un efecto sobre el trastorno del espectro ansioso, es decir, por eso también nos sirven tanto para manejar la ansiedad como para manejar la depresión de acuerdo a las dosis que sean necesarias. Y también otra familia de medicamentos son las benzodiazepinas, que son más bien un coadyuvante, es decir, ayudan muchas veces a los antidepresivos, es decir, como un soporte, un pilar de soporte, ayuda a los alivios rápidos de los síntomas, pero tenemos un tiempo de utilización disminuido.
porque hay que destacar que estos fármacos generan dependencia, por eso su tiempo tiene que ser disminuido y a bajo o a corto tiempo. Tenemos que tener en cuenta que solamente por eso utilizamos en crisis agudas comúnmente, así en crisis reciente, y como un pilar de apoyo a lo que serían los antidepresivos, para justamente hacer la intervención en crisis, resguardar eso, que el paciente se logre estar mejor y posteriormente pueda continuar con su otro tratamiento. Recordemos que las benzodiazepinas, que son la familia del clonazepam, alprazolam y demás, no se deben utilizar a larga data recomendablemente, porque además de la dependencia, que quiere decir que el cuerpo cada vez va a necesitar dosis mayores para tener el efecto deseado, una persona empieza con una dosis baja y posteriormente el cuerpo se va adaptando a tener tolerabilidad. Entonces eso genera la dependencia, y también tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos de forma crónica a larga data podrían presentar alteraciones en la memoria de las personas. Tenemos que tener en cuenta y manejar siempre algunos ítems importantes cuando hablamos de ansiedad y depresión con relación a los criterios de derivación. Los criterios de derivación son aquellos casos que nosotros vemos a una persona que está con algunos signos o síntomas, ya sea ansiedad o depresión, y debemos derivar a un especialista de la salud mental para que pueda intervenir y ayudar a esta persona. Por ejemplo, cuando hay una dificultad o duda diagnóstica en el tratamiento de esta persona, cuando esta persona ya tiene además una comorbilidad psiquiátrica o un cuadro clínico complejo de una enfermedad clínica, cuando esta persona manifiesta una ideación suicida, cuando tenemos cuadros que ya son más largos, más de 12 semanas, y que no responden a un tratamiento psicofarmacológico o una terapia de apoyo, cuando los síntomas generan una actitud muy incapacitante en la persona, interfieren mucho en la parte laboral, social y en su funcionalidad. También hay que tener en cuenta que si se supone necesidad de psicoterapia, hay que tener en cuenta cómo valorando el nivel intelectual, la motivación, etc. Y si el profesional no se ve éticamente capacitado para asumir al paciente, hay que derivar. Justamente tenemos que tener en cuenta que tenemos múltiples investigaciones y estudios acerca de lo que es la característica de los trastornos ansiosos, depresivos, y podemos ver, por ejemplo, en esta investigación que siempre comúnmente en la población se ven niveles altos de estrés, depresión y ansiedad en ese orden, con cifras muy altas, siendo estos trastornos muy corrientes y comunes en la presentación de las personas. Tienen que tener en cuenta, para finalizar, que no tienen ninguna obligación ustedes de ser la misma persona que fueron hace un año, hace 6 meses, ni siquiera la semana pasada. Tienen derecho de crecer como persona, de hacer cambios que mejoren su vida y de evolucionar. No tengan por ello ningún tipo de arrepentimiento ni disculpas. Esperamos con la doctora Ruiz Díaz que le haya gustado la charla del día de hoy, y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctores, por la excelente disertación del día de hoy. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia. Agradeciendo una vez más la presencia de cada uno de ustedes, de esta manera culminamos la sesión del día de hoy. Los esperamos el día de mañana a las 17 horas por este mismo canal con la conferencia Suicidio, ¿qué debemos saber? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita, ya que cada semana estaremos compartiendo contenido nuevo. Síganos además en nuestras redes sociales de SOSEN Uninorte, en donde estarán encontrando el mejor contenido referente a medicina. Una vez más, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y la predisposición y colaboración de la doctora Noelia Ruiz Díaz y el doctor Nicolás Ayala para este ciclo de conferencias en la Semana de Salud Mental. Nos despedimos hasta la sesión del día de mañana. Muchas gracias.